Este es un vino valuado en $500,000. Esta persona es un nuevo millonario hecho a sí mismo llamado Rudy Kurniawan. Y el auto que ven es un Bugatti con un valor de $800,000. ¿Pero saben qué? Nada es lo que parece. Este auto en realidad es alquilado, aunque en la foto posa como si fuese suyo. Su nombre no es Rudy Kurniawan, sino Zheng Wang Wang. Y el vino de $500,000 en realidad es una falsificación hecha de la mezcla de varios vinos de menos de $20. Esta es la historia de Rudy Kurniawan, un gran catador de vinos, que usó su don para armar un emprendimiento un poco cuestionable. Pero gracias a su olfato exquisito y una mente de tiburón, lograría ganar una fortuna en el círculo de las subastas de vinos añejos. Pero ¿cómo es que este joven estudiante logró engañar a los hombres más pudientes de Estados Unidos? Quédate para averiguarlo. Pero antes de contarles esta historia, les pido que se suscriban y que dejen un like para apoyar el canal y poder seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias. Con ustedes, Rudy Kurniawan, o mejor dicho Zheng Wang Wang. Nació el 10 de octubre de 1976, en Yakarta, Indonesia. A los 18 años, emigró a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de California. Luego de finalizar su visa, decidió quedarse ilegalmente en la tierra de las oportunidades, donde llevó adelante una de las estafas modernas más increíbles de esta década. Un día Rudy, con tan solo 24 años, entró en la tienda de Woodland Hills Wine Company, un reconocido negocio de venta de vinos finos, con la intención de vender una botella. En el mostrador lo atiende Cal Smith. Rudy le mostró un California Cabernet de 1998 con intención de venderlo, argumentando que lo compró muy barato y que quería hacer negocios. Esta visita fue la primera de muchas más. En cada nueva visita mostraba un interés exagerado por saber más sobre los vinos franceses, quería conocer sobre su fabricación, qué uvas se utilizaban y qué aroma adquirían. En poco tiempo se hizo amigo de Kyle, el cual se transformó en su mentor y lo introdujo en el círculo de coleccionistas de vinos de California. Si bien entró en estos círculos por su amigo Kyle, él mismo se abrió camino al demostrar su talento en la cata de vinos ante los coleccionistas. De a poco, fue haciéndose conocido en este selecto círculo, pero también iba memorizando los aromas y las pequeñas sutilezas que existían entre los vinos más caros del mercado. Para el año de 2000 se estaba generando una nueva moda entre los coleccionistas y esta era la adquisición de vinos de Borgoña. Borgoña es una región vinícola de Francia que se extiende a lo largo de 250 kilómetros. Uno de sus vinos estrellas es el Romanée Conti. Para que se den una idea de su valor, una botella de Romanée Conti de 1945 se vendió en una subasta por $558,000 en el año 2018. En el año 2003, Rudy ya tenía 27 años y se había convertido en un experto de las subastas de vinos, compraba lotes de vinos de forma compulsiva. Se dice que gastaba alrededor de $1 millón al mes comprando vinos, muchos de ellos Romanée Conti, su vino favorito. Hasta ese momento, nadie sospechaba de cómo se podía dar el lujo de gastar tanto dinero en vinos. Pero un día, Rudy tuvo la idea de llevar a su amigo Kyle a su casa, donde le mostró su colección personal. Kyle quedó con la boca abierta cuando vio la cantidad y calidad de vinos que poseía Rudy en su propia casa. De repente no podía explicarse cómo es que su pupilo tenía tal cantidad de vinos, y él no entendía de dónde sacaba el dinero Rudy para tener esa abundante vinoteca. Pero Rudy con evasivas diría que su familia era rica y que lo estaban ayudando desde Indonesia. Sin tiempo que perder, Rudy se fue a hacer negocios a Nueva York. Al poco tiempo de llegar, en el año 2004, ya era conocido dentro de la élite de amantes del vino y dentro de esta élite, en una cena, tuvo la suerte de conocer a John Capon, que era ni más ni menos que el presidente de Acker Merrill, una antigua casa de subastas de vinos. Rudy, al ver la oportunidad que tenía frente a sus ojos, no dudó un segundo en pagar la cena de esa noche. Se dice que la cuenta total superaba los $250,000, pero los pagó con gusto, teniendo en cuenta lo que podía llegar a ganar con su nuevo amigo. De la mano de John Capon, Rudy conoció el mundo de los jóvenes billonarios de Nueva York. Estos vestían trajes caros, conducían superdeportivos y se gastaban miles de dólares en una cena cualquiera. Esas cenas eran un poco para ver quién podía más, a ver quién traía la botella más cara.
Y Rudy quería ser como ellos, así que empezó a vestirse con trajes hechos a medida, botas de piel de cocodrilo, relojes Rolex y a conducir autos de alta gama, como un Lamborghini Murciélago del 2008 que se compró, o también un Range Rover y un Mercedes Clase G que también se dio el capricho de comprar. Rudy era un camaleón, se comportaba como los billonarios para mimetizarse entre ellos. De su carácter, dirían que era un chico generoso y de sonrisa inocente. Y todos coincidían en que tenía un paladar de otro planeta para los vinos. Se convirtió en el líder de los 12 Angry Men, un círculo de jóvenes millonarios amantes del vino, entre los cuales se encontraba el propio John Capon. La cuestión es que todos estos se emocionaban cada vez que sabían que Rudy iba a ir a una de las cenas. Todos esperaban a ver con qué clase de vino iba a llegar Rudy. Solían ser vinos muy difíciles de conseguir y nadie sabía cómo los conseguía, pero en cada cena lograba superarse. Eso sí, había un patrón extraño en su comportamiento. Después de cada cena, cuando llevaba algún vino al restaurante o a la casa de algún amigo, siempre exigía que se le enviaran las botellas usadas de vuelta, y si no ocurría él entraba en cólera, un extraño comportamiento que en un primer momento nadie le dio importancia. Pero la verdad es que era la clave para descubrir el secreto de Rudy. La estafa de los vinos. ¿Pero cómo falsificaba vinos Rudy Kurniawan? Para ese momento él ya tenía una fábrica en su propia casa. Sí, como los grandes emprendedores que comenzaron desde sus garajes. La misma casa donde vivía con su madre, en Arcadia, un suburbio de Los Ángeles, era en realidad su taller personal de falsificación de vinos. Gracias a su memoria y paladar extraordinario, a base de prueba y error era capaz de producir los vinos más raros y exclusivos, mezclando vinos baratos. Además de la mezcla, diseñaba copias idénticas de las etiquetas y una vez impresas les aplicaba un tratamiento químico para que pareciesen etiquetas antiguas. Tenía un aparato mecánico para insertar los corchos y él mismo sellaba las botellas con cera. Mezclaba ejemplares de diferentes regiones y diferentes sabores para imitar los vinos que le interesaban. Así llegó a anotar en una libreta las fórmulas para producir diferentes vinos como el Romanée Conti o el Ponsot Clos Saint-Denis, entre muchos más. Pero tenemos que tener en cuenta que cuanto más exclusivo el vino, menos personas lo han probado, y sumando el hecho que los vinos maduran con el tiempo, estamos en un mundo totalmente subjetivo, y por ende el lugar ideal para la estafa que llevaba adelante Rudy. Rudy llevaba sus falsificaciones a las cenas con sus acaudalados amigos, y básicamente lo que hacía con esto era probar su mercancía. Al ver que sus vinos pasaban el corte de los aficionados, decidió dar el siguiente paso. Subastar sus vinos a través de Akron Merrill. John Capon, el nuevo amigo de Rudy, gracias a su empresa de subastas de vinos, vendió el primer lote que le presentó Rudy, a la cual él llamó La Bodega, pero su amigo John le puso un poco de marketing y la publicó como la mayor bodega de América. Se trataba de un total de 1.742 botellas y se vendió por $10,6 millones. Rudy estaba en la cima, sentía que su capacidad de falsificación era perfecta y no tardó en sacar su segunda selección de vinos, unos 9 meses después. A la cual la llamó La Bodega 2, pero nuevamente John hizo su magia y la nombró como posiblemente la mayor bodega del planeta. Se trató de 2.310 vinos que terminaron vendiéndose por un total de $24,7 millones, sobrepasando con creces el anterior récord de una subasta de vinos que se situaba en $14 millones, y convirtiendo a Akron Merrill en la líder del sector de subastas de vinos. Pero lamentablemente para Rudy, había hecho mucho ruido, y esto no era bueno para su negocio. Desde la primera subasta, hubo quien dudó de la autenticidad de sus vinos. Un día, un ejecutivo de Wall Street, que había adquirido uno de los lotes, decidió abrir una botella de Raumier Bonnes Mares del 59. No lo escogió por casualidad, sino porque el propio Christopher Raumier, el vinicultor, se encontraba en la reunión. El talento de Rudy le permitió engañar a unos cuantos, pero no era infalible. Ese día, abrieron 11 botellas. Según los presentes, al menos 6 eran falsas. En abril de ese mismo año, el vinicultor Laurent Ponsot recibió un email del abogado y enólogo Doug Barzelay. Barzelay quería saber cuándo había empezado a producir el Ponsot Clos Saint-Denis, ya que Akron Merrill estaba a punto de vender más de 3 docenas de botellas de entre los años 1945 hasta 1971.
Laurent se quedó en shock. La casa Domaine Ponsot había empezado a producir ese vino cuando un rico parisino compró el viñedo de Clos Saint-Denis y les pidió que cultivaran la tierra y produjeran el vino. Eso ocurrió en 1981. Entre 10 y 35 años más tarde que las botellas que pretendía vender Rudy. Después de discutir por teléfono con John Capon, Laurent Ponsot quiso asegurarse de que la farsa no siguiera adelante y cogió un vuelo a Nueva York sin previo aviso. El día siguiente, quedó para comer con John Capon y Rudy. Doug Barcelay, el abogado que había alertado a Ponsot, también estaba ahí. Según cuenta Ponsot, el indonesio se encontraba muy evasivo. Repetía una y otra vez que había comprado muchos vinos, que había gastado millones y millones de dólares en botellas durante los últimos años, y que no podía recordar de dónde había sacado exactamente esas, pero que revisaría sus archivos cuando volviera a Los Ángeles. Barcelay lo empezaba a tener bastante claro. Él era uno de los que había estado en la reunión de aquel ejecutivo de Wall Street en el que vieron que 6 de 11 botellas de Rudy eran falsas. Ponsot salió de la comida con la duda. No sabía si Rudy había intentado vender unos vinos falsos o si también había sido engañado. Es decir, o era el timador o había sido timado. Después de esto, Acker-Merrill decidió no vender más vinos de Rudy, además, tuvo que hacer frente a compradores descontentos. Rudy intentó vender sus vinos a través de un seudónimo en otras casas de subastas de Estados Unidos, pero los compradores ya estaban en alerta. El FBI, para ese entonces, ya lo estaba investigando y dio la casualidad de que timó a alguien que no debía timar. Resulta que las personas que se pueden permitir gastar millones de dólares en vinos, claramente, son personalidades del ámbito de los negocios con grandes empresas a sus espaldas y cuando estos eran timados, no denunciaban el hecho, simplemente por mantener su reputación. Al poner en la balanza, perder unos millones o quedar como ingenuos, no se lo pensaban 2 veces. Pero a uno de esos no le importaba esta cuestión y al ver que tenía un vino falsificado, se puso manos a la obra para desvelar la verdad sobre ese vino. Su nombre es Bill Koch, el cual contrató a un detective para que analizara los vinos de su propia bodega, un total de 43,000 botellas de vino en busca de falsificaciones. Para su sorpresa, encontró unas cuantas y 7 de ellas las había comprado en una subasta de Rudy. El detective envió 4 botellas a los viñedos franceses que las habían producido e investigó las otras 3 usando un espectrómetro de rayos gamma. El resultado fue que todas las botellas eran falsas. Bill Koch denunció a Rudy y esa fue la clave del final de la estafa. El 8 de marzo de 2009, media docena de agentes del FBI llegaron a su casa de Los Ángeles donde todavía vivía con su anciana madre. Cuando los agentes entraron en la casa, descubrieron que era prácticamente un taller clandestino. Encontraron miles de etiquetas de vinos de alta gama, cientos de corchos y un aparato mecánico para colocarlos en las botellas. También encontraron un cuaderno con una lista detallada de instrucciones para producir mediante la mezcla de vinos más baratos, ejemplares de vinos de calidad premium. Las evidencias eran contundentes y en el juicio lo encontraron culpable, condenándolo a 10 años de cárcel. En 2021, después de 7 años de prisión, fue liberado y deportado a Indonesia, donde se pierde el rastro de Rudy. Ahora nadie sabe dónde se encuentra o qué está haciendo con su don, un don que le valió para acumular varios millones de dólares. De esta manera, concluye la historia de Rudy, un emprendedor que no dudó en usar su don para timar a los más acaudalados de Estados Unidos. Pero ustedes qué dicen, más allá de su ilegalidad, ¿es un emprendedor genuino o simplemente un timador con suerte? Dejen un comentario con su opinión sobre este personaje de mentes emprendedoras y suscríbanse para conocer más historias como esta. Si les gustó el video, les dejo en pantalla la historia de un tailandés que de la pobreza absoluta pasó a ser el hombre más rico de Tailandia, uno de los creadores de Red Bull. Muchas gracias.